Noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien, bien? Qué bueno. Sí, hay mucho en el mundo sucediendo, pero espero que aún al estudiar la inmutabilidad de Dios, eso nos dé esperanza que en un mundo inestable nosotros creemos en un Dios estable. Y esa es parte de la realidad de estos atributos y lo que nos reflejan acerca del Señor. Voy a invitarle a que abra su Biblia de nuevo donde empezamos la semana pasada, en Malaquías capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6 una vez más. Malaquías 3:6 es un ejemplo de muchos que nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios. Lastimosamente la semana pasada no se grabó el sermón, fue error ni tanto tecnológico, sino que error mío. Yo pensé que había puesto para grabar y no puse, y entonces solo para que sepan que yo no soy infalible y perfecto, y yo sí cometo errores, el Señor no. Pero no se grabó, entonces voy a resumir algunas cosas que hablamos la semana pasada y luego vamos a entrar en la inmutabilidad de Dios, parte 2. Malaquías capítulo 3, verso 6, se lo voy a leer. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y la semana pasada voy a resumir rápidamente lo que hablamos. En primer lugar, inmutabilidad simplemente significa que Dios no cambia. Y estamos hablando de nuevo, voy a escribir esta palabra, algunos no han estado, pero pueden regresar, con la excepción de la semana pasada. El resto de los sermones de esta serie están en línea. Pero estamos hablando de ontología, y de nuevo voy a seguir preguntando esta pregunta. ¿Alguien recuerda a qué se refiere este término ontología? El ser de Dios, sí. No es tanto las acciones de Dios, aunque las acciones de Dios revelan cosas de Él. Cuando hablamos de ontología es quién es Dios en esencia, en su ser, en quién Él es, quién es Dios. Y por ejemplo, hace unas semanas atrás di el ejemplo de el ser humano, y aún lo vemos en nuestro mundo, donde personas están tratando de cambiar su género. Pero cuando tú estudias su ADN, si alguien muere transicionando de varón a mujer, en 2000 años, cuando alguien escarbe o encuentre esos huesos, aunque esa persona se cambió de género, o sea, hizo una cirugía y todo para cambiarse de hombre a mujer, los huesos ontológicamente van a revelar que esa persona fue hombre. En otras palabras, el científico nunca va a saber que esa persona cambió de hombre a mujer, porque su ADN, sus huesos, su ser define que fue hombre, que fue masculino, por más que trató de cambiarse. Y esa es la idea cuando hablamos. Un ejemplo, yo sé, tal vez no el mejor, porque Dios no es hombre ni mujer, pero a lo que me refiero aquí es que cuando hablamos de ontológicamente, ¿quién es Dios en su esencia? Y parte de lo que hemos ido aprendiendo, hay varios atributos que hemos visto. Él es eterno, Él es aseidad, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, Él es todopoderoso, Él está en todo lugar. O sea, son cosas de su esencia, de quién Él es. Y empezamos la semana pasada a ver el hecho de que Dios no cambia. Y acabamos de leer Malaquías 3:6, vimos otros pasajes, ahí están, que nos revelan la realidad de que Dios no cambia. Y la mayor parte de la semana pasada lo que vimos eran estas tres verdades. Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia de idea o opinión, y vimos aquí la ley natural y la ley propositiva. Y a lo que me refería con estos términos es, solo para resumir de nuevo porque no está grabada esta enseñanza, natural se refiere a leyes que reflejan la santidad de Dios o reflejan a Dios ontológicamente. ¿Alguien recuerda una ley natural, los que estuvieron aquí la semana pasada, un ejemplo de eso? Sí, fornicación o ídolos, no adorarás a ídolos, sería uno. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios verdadero. Dios nunca va a cambiar esta ley natural. Otra sería matarás. La idea aquí es que
Desde que Dios nos dijo no matarás en Éxodo 20, van a pasar 2000 años o han pasado 2000 años y esta ley sigue vigente. Matarás sigue siendo pecado porque va en contra del ser de Dios, de que nosotros no somos llamados a quitarle la vida a otra persona inocente. Siempre va a ser pecado. Lo mismo con adorar ídolos, fornicar, el pecado de adulterio. O sea, esto por más que el mundo trate de redefinir estas cosas, siempre van a ser pecados porque estas leyes van en contra de Dios ontológicamente. Y luego hablamos de leyes propositivas. ¿Alguien recuerda qué es esto? La idea es que tenían un propósito, pero ya no están vigentes. Por ejemplo, comer cosas inmundas. Y entonces algunos dirían, oh, Dios cambió de mente. No cambió de mente. El punto es que en Israel, y esto lo aprendimos la semana pasada, no puedo dar otro discurso, pero el punto, la distinción de estas reflejan la ontología de Dios. Esto era un propósito. Aquel que tiene lepra tiene que salir del campamento. Ley con un propósito para el desierto de Israel. Hoy en día no hay templo, no hay zona sagrada donde podemos aplicarlo y decir todos los leprosos o las mujeres en su mes. Había una ley en el desierto de salir, de lavarse y regresar después de 7 días. Tenía un propósito, pero no es vigente. Lo mismo con lo que podían comer, qué es inmundo y qué no es inmundo, y por qué Dios en la visión en el Nuevo Testamento dice que ya estas cosas no son inmundas a Pedro. No es que Dios cambió su mente, es que tenían un propósito. De nuevo, yo expliqué eso la semana pasada y por eso lo que vimos es la idea de que Dios no cambia de idea o de opinión. Hay una diferencia entre leyes que reflejan su ser y otras que tenían un propósito para el pueblo de Israel. Y en esto hablamos de las ceremonias también, por ejemplo, de cómo uno debe sacrificar un animal. Esas ceremonias ya no aplican al día de hoy porque tenían un propósito. Ahora Cristo es el sacrificio, ya no hay necesidad de hacer sacrificio más. Y por último, lo que vimos la semana pasada en cuanto al hecho de que Dios no cambia, es que esa verdad es la estabilidad y ancla de nuestra fe, que Él es soberano en nuestra salvación, que Él no cambia en su justificación y Él confirma la seguridad de nuestra salvación. Y de nuevo vimos esos aspectos la semana pasada. De nuevo, si no han estado aquí, yo sé que se va a sentir como mucho y lastimosamente no se grabó lo de la semana pasada, pero los que estuvieron aquí mínimo pueden recordar alguna de las cosas que ya hemos ido viendo en cuanto a la inmutabilidad de Dios y la importancia para nosotros. El día de hoy vamos a entrar en la parte difícil de este atributo. Porque, por un lado, como les mostré la semana pasada, y hay muchos más pasajes, es claro que Dios se define como alguien que no cambia. Pero en la Biblia hay pasajes que parecen decir todo lo opuesto, que Dios sí cambia. Y el problema es, algunos simplemente los ignoran. Y nosotros, ese no es nuestro deber. Si hay algo que quiero que aprendan de mí es el luchar. Piper usa este término, luchen con el texto. O sea, quiébrense en la cabeza hasta llegar a una convicción personal en el texto. Pero me gusta ese término de que a veces es necesario hacer preguntas y más preguntas. Y si digo esto, ¿qué pasa acerca de esto? Pero la importancia de luchar con el texto y no simplemente decir, bueno, aquí vemos que Dios dice que no cambia, hay otros que dicen que sí cambia, bueno, eso hay que sea lo que sea. No, luche con el texto y trate de llegar a entender el por qué estas cosas suceden. Pero el día de hoy vamos a lidiar con estos pasajes. Hay pasajes que parece ser que hablan en contra de la inmutabilidad de Dios. Es decir, y yo lo estoy dividiendo, explicándolo de esta manera, acciones humanas que parecen ser que cambian el plan de Dios. Ese es un aspecto. Y luego hay otros pasajes que parece ser que simplemente
en esencia están hablando algo acerca de Dios también, o sea, en su ontología, en su esencia. Pero aquí estos son pasajes donde parece ser que el ser humano ha cambiado el plan de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 32 para que tengan una idea. Algunos empezaron a hacer preguntas acerca de esto la semana pasada. Y entonces les prometí que iríamos y veríamos esto un poco más detalladamente hoy, entonces lo vamos a hacer hoy. Pero Éxodo 32, versículos 7 al 14. En el contexto, este es el contexto del becerro de oro. Aarón hace un becerro de oro, adoran a este becerro de oro, y luego en el verso 7 viene la justicia de Dios en base a la adoración a este becerro de oro. Si alguien puede leer del 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Perfecto. Y yo vio el resto del pasaje, muestra que Dios no destruye a Israel. La idea está en el verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira. Este es Dios hablando en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró, y entonces aquí vemos, Dios dice: los voy a destruir. Moisés ora, en el verso 11 hace una oración de intercesión, y al final en el verso 14 Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. De nuevo, claramente, ¿cambió Dios o no cambió? En el sentido más literal del pasaje. Sí. Y eso es lo que quiero que entendamos cuando vemos tensiones. No sé qué tanto explicar de esto, pero no me quiero ir mucho a la hermenéutica, pero solo para que tengan una idea. Cuando leemos la Biblia, iniciamos con el contexto inmediato. Hay muchos que en el contexto inmediato quieren irse al contexto canónico. A lo que me refiero es, por eso que algunas veces en la predicación hay personas que cuando el pasaje es fuerte, o sea, que está hablando de alguien obedecer o de vivir de cierta manera, algunos predicadores dicen todo eso, pero luego, porque tienen idea canónica, empiezan a decir: pero la gracia de Dios, y como que suavizan el pasaje un poco, que para mí, yo no soy muy fan de eso. Creo que cada texto tiene su tono, y el tono debe ser predicado de esa manera. Pero a eso es lo que me refiero, que algunos leen esto y simplemente porque ya tienen una idea canónica, como que ignoran todo lo que está sucediendo aquí. Dicen: bueno, esto dice así, pero está estas otras verdades canónicamente del pasaje, que en mi opinión no es la manera de leer el pasaje. Tenemos que pensar qué está sucediendo aquí. Y lo que parece ser es que Moisés ha cambiado la mente de Dios. Y esa es la tensión. Y cuando hay tensiones en la Biblia, esta es una regla que muchos teólogos hacen, es acéptalas. Cuando tú ves tensiones en la Biblia,
acéptalas. Porque la realidad es que esto es exactamente lo que ha sucedido. Moisés oró y Dios escuchó su oración y detuvo, se arrepintió. Y la próxima semana, cuando hablemos de la impasibilidad de Dios, veremos el lenguaje específico de arrepentirse, porque eso es más sentimental que otra cosa. Pero Dios pidió perdón o se arrepintió en ese sentido de lo que iba a hacer y no lo hizo. Pero aquí vemos que hay un cambio en sí. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten, y ahorita les voy a dar unas razones que Charnock da de por qué existen estos pasajes, pero antes de ir ahí, yo quiero lidiar con el texto. ¿Y qué notan de la oración de Moisés? ¿Qué hace Moisés? Ajá, pero ¿qué dice en su intercesión? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuál promesa? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, que multiplicarías. Sí. O sea, noten lo que Moisés hace. Dios, tú has prometido una nación, una descendencia a Abraham, a Isaac y a Jacob, que tú juraste, y esto lo vimos ya el domingo, la importancia de que Dios mismo jura por su nombre. Ahora, no es que Dios olvidó el pacto, sino que el evento llevó a Moisés a orar, pero Moisés no está diciendo yo decreto, yo declaro, yo te ordeno. No, él dice Dios, tú diste tu palabra. Es más, él dice, primero dice, ¿qué dirán los egipcios que tú sacaste a tu pueblo para destruirlo? Pero en segundo lugar, lo que Moisés hace es, él ora la Biblia, él ora la palabra. Ahora sabemos que en parte la Biblia no estaba compuesta como la tenemos hoy en día, pero las historias que Moisés había escuchado acerca de Dios, que las vemos en Génesis, Moisés ora la palabra de Dios y lo que él hace es, él dice, Dios, tú eres un Dios de pacto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se arrepiente Jehová? ¿Por la oración de Moisés o por el hecho que Él es un Dios de pacto? Y la respuesta es porque Él es un Dios de pacto. Eso es lo que quiero que entiendan, y es la misma idea en Amos. No podemos leer todos estos acontecimientos, pero es la misma idea en Amos de por qué al final Dios se arrepiente o no da el juicio. Ahorita les voy a dar razones en cómo esto tiene sentido, porque hay reglas también en base de esto, pero el punto aquí es que al final de todo, en estos pasajes es Dios, tú eres un Dios de pacto y has hecho un pacto con tu pueblo y por lo tanto, por eso Dios no destruye a Israel en este momento, en esta ocasión, y lo mismo con Amos. Y lo único que yo quiero que entiendan aquí es que Dios usa estos métodos para llevar a Moisés a orar. En otras palabras, si Dios no dice yo voy a destruir a este pueblo, Moisés no ora, porque no hay necesidad de orar. Lo que lleva a Moisés a interceder es que Dios dice este pueblo es rebelde, se ha inclinado a otros dioses y por lo tanto yo los voy a destruir. Y ese acto de juicio es lo que causa que Moisés ore y luego Dios se mantiene fiel. Sí, la oración tiene su punto en el sentido de que Moisés hizo algo, pero al final no es que Moisés cambió la mente de Dios, lo vemos en el texto. El punto es que Dios se mantuvo fiel a su palabra, a su pacto. Él había dado una palabra y Él no ha cambiado esa palabra. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan con este pasaje. Ahorita les voy a dar de nuevo algunas reglas para entender un poco más estas tensiones. Pero veamos Jonás, capítulo 3, tal vez otro ejemplo. Nosotros estudiamos este pasaje. Jonás capítulo 3, versos 4 al 10. Y si alguien lo encuentra, lo puede leer. Sí. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no usen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ok, perfecto. So, en el capítulo 3 vemos que Jonás da una palabra, y luego Nínive responde a ese mensaje de arrepentimiento. Y aún Jonás dice: ¿quién sabe? O sea, esta es la pregunta que hace Jonás: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y el pasaje dice que se convirtieron de su mal camino. De nuevo tenemos esa frase otra vez, que Dios se arrepintió, dejó de hacer algo que iba a hacer. Y de nuevo, esta es la realidad del texto. La pregunta aquí de nuevo es: ¿por qué hace Dios esto? ¿Acaso algunos dirían: ya ven, Dios sí cambia? Jonás, al dar este mensaje, la respuesta de Nínive hizo que Dios, quien iba a destruir a Nínive, cambiara de opinión, cambiara de idea. Es un ser que cambia, y por lo tanto Él destruyó a Nínive. Ahora, el problema con eso es, noten lo que dice el capítulo 4, los primeros 2 versículos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Traducción: por eso no quería ir a Nínive. Eso es lo que está diciendo. Yo sabía. O sea, vamos a decir que Dios no sabía lo que Nínive iba a hacer, pero Jonás sí. ¿Entienden el dilema con esto? Jonás dice: por eso no quería. ¿Por qué? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía. Nota lo que dice: que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta frase de tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia viene de Éxodo 34:6. Cuando Dios introduce su nombre, ¿quién es Dios? Le dice a Moisés: yo soy esta persona, piadoso, tardo en enojarme, grande en misericordia. Y de nuevo, el punto aquí, lo que el pasaje nos está mostrando, no es Jonás ni el arrepentimiento de Nínive que hizo o forzó que Dios cambiara de opinión, sino que ese acto fue lo que llevó a Dios a ser quien Él es ontológicamente. Un Dios lento para la ira, un Dios lleno de compasión, un Dios lleno de misericordia. Y de nuevo, este es otro ejemplo. Si Jonás no va a dar el mensaje, Nínive nunca ¿qué? Pide perdón, nunca se arrepiente. Y entonces lo que estamos viendo aquí, ahorita lo voy a explicar más detalladamente, lo que estamos viendo con estos pasajes es algo que se llama condición. Que hay realidades en las Escrituras condicionales, donde Dios dice: si tú haces esto, yo haré esto. Si tú no haces esto, yo haré esto. Esa es la idea aquí. Y de nuevo, lo vemos en estos pasajes. Si Dios no da el anuncio de voy a destruir, Moisés nunca ora. Y por lo tanto, no hubiera la condición de arrepentimiento.
Si Jonás nunca va, lo mismo con Amos, si Dios no promete traer juicio a Israel por su rebelión a otros dioses, Amos nunca ora en base a la fidelidad de Dios y por lo tanto no existiría otra condición. Y lo vemos de nuevo aquí en el pasaje de Jonás 34, Jonás 3, capítulo 4 al 10, de que si nunca viene la condición, voy a destruirte, Nínive nunca se arrepentiría o nunca miraría la necesidad de arrepentirse. Y por lo tanto, porque Nínive responde a la condición, entonces Dios se mantiene fiel a su ontología, a su ser, de que Él es un Dios lento para la ira, que Él es un Dios paciente, que Él es un Dios de compasión y de misericordia. Quiero que entiendan de nuevo la realidad de estas dos ideas. Ahorita lo vamos a ver más claro porque tengo definiciones de eso. Jeremías 18, 5 al 10 no lo vamos a leer, pero ese es un ejemplo clásico de estas condiciones, de que si Israel respondía de una manera a su palabra, Dios iba a hacer algo. Si Israel respondía de otra manera a su palabra, Dios iba a hacer algo. Y esa es la idea, son condiciones, son condicionales estas ideas. Ahora, debido a esto, la pregunta que muchos hacen, especialmente cuando vemos pasajes así, llegan preguntas acerca de la oración. Si Dios sabe todo, si Dios es soberano en todo, entonces ¿por qué orar? ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué orar por el Medio Oriente? Si Dios ya sabe lo que va a suceder, ¿por qué oramos? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, es sumamente fácil. ¿Por qué oramos? Se las hago a ustedes. ¿Por qué oramos? ¿Por qué hay que orar? Sí, Yeilis. Porque hay que poner las cosas en sus manos, sino de qué manera voy a poder ver su mano obrando en mi vida o en una situación que está pasando si nunca se lo dije a él. Ok, sí, la importancia de dar nuestras peticiones al Señor. Ya. ¿Alguien más? ¿Por qué oramos? Porque Sí. dependemos totalmente de Él. Ok. Y porque, aunque Él ya sabe todo lo que le vamos a pedir, Él le gusta que nosotros le pidamos a Él. Sí, esa relación que tenemos con Dios, dependencia, que de nuevo, peticiones, dependencia a Dios, la oración es para nuestro bien. O sea, si yo oro o no oro al Señor, no le añado nada a Dios. La oración es para mi bien, me recuerda de ciertas cosas. Pero hay otra respuesta un poco más simple, no sé, hermanos, sí. Porque Jesús nos enseñó, que nos mandó a orar al Padre. Cuando oraba al Padre, orar así, dijo... Sí, la respuesta a los discípulos de Mateo 6, enséñanos a orar, y Jesús les dice por qué o cómo deben orar. Y eso va más allá, o sea, Jesús nos dice que hay que orar, oramos porque la palabra nos dice que hay que orar. Porque la misma Biblia nos dice que hay que orar. Varios ejemplos, Mateo 26, 41, antes de entrar en tentación, ora. No durante, no después, antes. O sea, es oración de protección, lo vemos en Mateo 6. También, Primera de Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar. ¿Estás ansioso por algo? Pide oración. O sea, varios ejemplos. Esta idea de, a veces algunos dicen, ¿por qué alguien que cree en la soberanía de Dios ora? Porque la palabra nos llama a orar. ¿Por qué alguien que no cree en la soberanía de Dios ora? Porque la palabra le llama a orar. O sea, la respuesta es la misma. ¿Por qué hay que evangelizar? Porque la palabra nos llama a evangelizar. Pero Dios sabe, sí, Dios sabe, pero la palabra nos manda a evangelizar. Ese es el punto aquí. Y ambos, ya seas que creas en la soberanía de la salvación o no creas en la soberanía de la salvación, todos evangelizamos porque la palabra nos indica, nos llama a evangelizar. Sobre esta pregunta de si Dios sabe todo, si no podemos cambiar el plan de Dios, entonces ¿por qué orar? Porque al final la oración es para nuestro bien y la Biblia misma nos llama a orar. Esta primer categoría es pasajes de la inmutabilidad de Dios que parecen cambiar el plan de Dios, es decir, de una manera que habla en acciones. Ahora, hay pasajes más difíciles, que parece ser
que estamos hablando no de acciones, sino ontológicamente. Y aquí es donde viene lo difícil, y vamos a ver estos también la próxima semana, porque tienen que ver con la impasibilidad de Dios. Pero vamos al más famoso, Génesis 6:6, que es del arca de Noé, el famoso pasaje del arca y el mundo en cómo estaba. Y Génesis, si alguien lo encuentra primero, sí, 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ok, perfecto. Y esto, la semana pasada, esa frase de dolió su corazón, ¿acaso podemos nosotros doler? O sea, Dios realmente duele. De nuevo, en esencia es lo que vamos a ver la próxima semana con la impasibilidad de Dios. Pero lo que vemos aquí, ahora aquí sí entramos en un dilema más fuerte, porque aquí parece ser que Dios ontológicamente en su ser está respondiendo al pecado que existe en el mundo. Y Él dice, debido al pecado que existe, ¿cuál pecado específicamente? Que los hijos de Dios, yo lo tomo como ángeles caídos, tuvieron relaciones con mujeres del mundo y esa relación dio a luz lo que se llaman los Nefelim, que puede referirse a gigantes, o viene de la palabra hebrea también Nafal, los caídos, o sea, o caer, la palabra caer. Son ideas que yo veo ahí y aún como Pedro y Judas hablan acerca de estos textos. A mí me da la idea, la impresión que fueron ángeles caídos que tuvieron relación con mujeres de la tierra y se dio esta nueva humanidad, y por ese pecado y esa gran maldad y todo lo que existe en ese tiempo, Dios, y aquí parece ser que ontológicamente se arrepiente, que en su ser Dios dice, porque aquí no hay ejemplo de alguien fue, la predicación viene después. La predicación de Noé viene después de esto. Esto aquí no podemos, y por eso yo no me gusta. Aquí hay claros ejemplos de lo que es condicional. En este ejemplo no hay condición en un sentido. No es que alguien fue y advirtió. Aquí es Dios nota que el pecado ha incrementado de tal manera que ángeles caídos han tenido relación con mujeres de la tierra y lo que viene de eso. Y el verso 6 simplemente dice, y Dios se arrepintió. Y tenemos que pensar en cómo respondemos a ese lenguaje, que ahorita voy a responder a eso. Otro ejemplo más, primera de Samuel 15. Y de nuevo, estos textos parecen no tener condición. Ahorita vamos a ver que en un sentido sí hay, pero de nuevo, cuando lo leemos en su contexto, no parece tener una condición. El de primera de Samuel 15, hay una condición en que Dios le ha dado una orden a Saúl a matar a todos los amalequitas por lo que ellos habían hecho con su pueblo. Y primera de Samuel 15:11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y aunque Saúl ha sido desobediente, el punto aquí es que de nuevo, aquí no vemos un pasaje donde Dios puso una condición que lo llevó a reaccionar así. Aquí parece ser que ontológicamente Dios está diciendo, me arrepiento, que es la misma palabra. Pesar, dice la Reina Valera, pero en el hebreo es la misma palabra. Yo me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Y estos pasajes, y muchos teólogos debaten ellos dicen, aquí lo entiendo y puedo entender que esto parece más algo, pero estos pasajes que vamos a leer, Génesis 6:6 y primera de Samuel 15:11, aquellos que quieren decir que Dios sí cambia, se van a estos pasajes, porque ellos dicen aquí no cabe duda que Dios está usando este lenguaje para decir que Él ha cambiado ontológicamente en su ser, que en su ser Él es un Dios que cambia. De nuevo, esta es la tensión, pasajes que dicen Dios no cambia, y luego vemos pasajes donde parece ser ya sea en acción que Dios cambia o
ontológicamente que Dios cambia. So, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo podemos defender la realidad de que la Biblia presenta a un Dios que no cambia? En primer lugar, hay 3 respuestas. Estoy usando a Stephen Charnock aquí, aunque hay varios teólogos que también han pensado lo mismo. Pero Charnock da 3 respuestas. La primera es, Dios usa lenguaje antropomórfico. Y aquí iba a ser algo que hicieron conmigo en el seminario, pero dije, los voy a aburrir y se van a enojar conmigo, entonces mejor no lo hice. Pero la Biblia, para referirse a Dios ontológicamente, usa mucho lenguaje figurativo. Por ejemplo, hipérboles, que vienen siendo exageraciones. Pablo dice, si quemare mi cuerpo, pero no tengo amor, de nada me sirve. No es literal. Pablo no está diciendo, me estoy quemando el cuerpo, es un hipérbole, es lenguaje figurativo para darnos una realidad de lo que está explicando. En los Salmos hay muchas metáforas acerca de Dios. Y de nuevo, los que nunca tomaron gramática, parte de entender la Biblia es reconocer la gramática del español. Olvídate del hebreo y el griego. Simplemente conoce la gramática en español, o si lees en inglés, la importancia de conocer la gramática en inglés. En otras palabras, ¿cuáles fueron tus grados en tus clases de inglés? R.C. Sproul decía a los pastores que estaban en su seminario, si no sabes English grammar, deja el seminario, toma clase de inglés, en serio lo decía, porque si no tienes un buen concepto de tu inglés, del idioma que hablas todos los días, ¿cómo vas a entender cuando el hebreo está usando lenguaje figurativo o cuando el griego está usando lenguaje figurativo, que es idioma que tú no lees y que tú no conoces? Y era muy exigente a sus estudiantes, pero por eso muchos de ellos son muy buenos predicadores por lo mismo de esa exigencia. Pero estos son lenguajes figurativos. Y en la teología entra este lenguaje que se llama antropomórfico. O sea que la Biblia usa lenguaje figurativo para darnos ideas acerca de Dios o para hacernos entender ciertos aspectos que nosotros no entenderíamos si no fuera por este lenguaje antropomórfico. Ok, palabra muy grande, pero esta es la idea. Descripciones de Dios con características humanas. En otras palabras, la Biblia, para nuestro entendimiento, usa expresiones acerca de Dios con características humanas. ¿Eso queda claro la definición? Y aquí les pongo algunos ejemplos. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pregunta, ¿tiene Dios ojos? No, no tiene. Es lenguaje figurativo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Héctor dijo no sabemos. Yo les voy a decir por qué sí sabemos. Se llama, ¿qué? Encarnación. ¿Por qué Cristo tuvo que encarnarse en cuerpo humano? ¿Por qué tuvo que tomar cuerpo humano? Porque ¿qué? No tiene cuerpo humano en su esencia. Ontológicamente, Cristo en su ser divino, Dios es espíritu. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. Esta es parte de la idea, y lo vamos a ver la próxima, porque la encarnación nos ayuda mucho a entender la diferencia entre la ontología, la encarnación de Cristo, nos ayuda a entender la diferencia entre Dios en su ser divino y el hecho de lo que Cristo va a hacer en su encarnación, y nos va a ayudar mucho a entender eso en cuanto a las emociones que vemos en la palabra. Pero de nuevo, esta es la idea aquí. Dios no tiene ojos, pero ¿de qué otra manera la Biblia puede hacernos a nosotros entender que un ser espiritual que no tiene ojos ve? ¿Entienden el dilema? O sea, tú y yo jamás podríamos entender cómo es que Dios no ve. Y entonces lo que Dios hace es, Él usa antropomorfismos, lenguajes donde tú y yo entendemos que es un ojo. Lo hacemos nosotros, un mal ejemplo, pero es el único ejemplo que me viene a la mente. Cuando hablas con un bebé, algunos ven al bebé
y le hacen, tú no dijiste nada, pero el bebé ¿qué? Entendió. Lo hiciste para reaccionar. El bebé, aunque es bebé, si tú le empiezas, ¡hey, cállate! No dejas dormir. Y algunos padres, cuidado con eso, que hagan eso con sus pequeñitos, pero algunos a veces por la frustración pueden hablar de esa manera y el bebé lo entiende. No entiende lo que estás diciendo, pero entiende que ese tono es un tono agresivo. ¿Y qué hace el bebé? ¿Se calla? No, llora más. Pero cuando le hablas al bebé, ay, lo que sea, nota el tono, entiende que es algo suave, más leve, más calmado, más lindo, y hay una reacción. Ahora, no es nada lo que tú le estás diciendo, al menos que creas en el don de lenguas, eso es otra enseñanza para otro día. Pero el punto aquí es que el bebé no te entiende, pero entiende que estás comunicando algo con él, porque quieres una reacción leve. Y este es el punto, Dios hace lo mismo con nosotros. Tú y yo no podemos captar el hecho de que Dios nos ve, sin tener ojos, al menos que Él use este lenguaje. Lo mismo, y la mano del Señor estaba con ellos. Dios no tiene una mano literal. La idea aquí es que la mano del Señor está con ellos, una mano de protección, la mano en sentido de favor y todo lo demás. Nuevo es lenguaje antropomórfico. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, se los voy a comprobar. ¿Cómo sabemos en el sentido de que Dios aquí está usando lenguaje antropomórfico? Porque si esto está hablando, en otras palabras, si nosotros decimos, no, esto no es antropomórfico, y muchos hacen eso, y dicen, Dios realmente es como un ser humano, se ve como un ser humano, ontológicamente en su ser, Él tiene ojos, Él tiene mano, Él tiene boca. El problema con eso, en otras palabras, algunos dicen, si vamos a dibujar a Dios, dibujémoslos así, dibujémoslos con ojos, dibujémoslos con manos, dibujémoslos con boca. Ahora aquí viene el dilema. Vaya conmigo a Salmos 18. Fue el llamado a la adoración el domingo pasado. Salmos 18. Versos 1 y 2. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, ¿qué? Roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Sigue. ¿Mi qué? Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahora, noten estas descripciones. Los voy a escribir aquí. Fortaleza, que en el hebreo no se refiere a fuerza, sino a una casa, a una estructura fuerte. Jehová es una estructura, una casa fuerte para mí. Él es, ¿qué dice aquí? Vamos a ver, castillo, castillo es otro ejemplo. Él es roca. Él es escudo, y refugio es así, simplemente es más como, no es algo. A lo que me refiero aquí ese es el punto que yo quiero que usted vea con lenguaje figurativo. Aparece a través de toda la Biblia. Y este es el punto. El dilema con decir que Dios siendo espíritu es humano, porque es lo que nosotros... en eso es como que tiene sentido porque fuimos creados a la imagen y semejanza. Yo ya lo he dicho una y otra vez. Imagen y semejanza se refiere a los atributos que Dios comparte con nosotros. Amor, justicia. No está hablando de que yo me parezco a Dios en su esencia. Y eso es una distinción que tenemos que tener. Pero aquí está el dilema. Si decimos que Dios es esto y si yo voy a dibujar a Dios en base a los pasajes donde dice que Él tiene ojos y tiene manos y tiene boca, a fuerza tengo que dibujar a Dios como una casa de fortaleza. Tengo que dibujar a Dios como castillo. Tengo que dibujar a Dios como una roca. Tengo que dibujar a Dios como un escudo. ¿Cuál es el problema? What? God es un ser con ojos, pero también tiene escudo, pero también tiene roca y boca y ven el dilema. No, hermanos, es que estas descripciones, a veces Dios es como una gallina, protegiendo a su oso. Dios también es gallina. No, el punto es lenguaje figurativo
para hablar algo acerca de Dios, pero no está diciendo la Biblia, hey, ¿quieres dibujar a Dios? Dibuja un escudo y una roca y un ser con ojos. Entendemos la diferencia. Una cosa es descripciones de algo que Dios hace, y de nuevo, estas descripciones nos ayudan a entender. El lenguaje antropomórfico, lenguaje de usar características humanas para hacernos entender ciertas cosas, Dios las usa para nuestro entendimiento. Porque si Dios no pone la mano del Señor estaba con ellos, es difícil nosotros entender. Tú y yo podemos visualmente entender que una mano está ahí protegiéndonos, o visualmente entender que los ojos de Dios contemplan o ven toda la tierra, que palabras salen de su boca, y de nuevo es lenguaje para hacernos entender estas realidades, pero no está hablando de que Él es esto en su ser, que Él es un humano, en otras palabras, de la misma manera que no está diciendo que Dios es castillo o roca o un escudo en su ser, sino que nos está mostrando que Dios es un Dios que protege, que Él es un lugar de refugio, que Él es alguien que guarda, que nos protege a nosotros. Esa es la razón por la cual Dios usa lenguaje figurativo. La primera respuesta a qué hacemos con estos pasajes donde Dios parece ser que está arrepintiéndose o usando estas descripciones, Charnock dice, tenemos que reconocer esta idea, que la Biblia está llena de pasajes antropomórficos, donde Dios usa sentimientos humanos para comunicar una idea, donde Dios usa lenguaje humano para comunicar una idea, pero no está hablando de quién es Dios en su esencia. ¿Sí estamos claros en esa explicación? Ese es el punto, la primera defensa hacia estos pasajes, que parte de esto es lenguaje antropomórfico. Juan Calvino tenía un término más que abarca varios, que le llama acomodaciones, accommodations en inglés, pero abarca el antropomorfismo y el antropopatismo que aprenderemos la próxima semana. Pero ese es un aspecto. Segunda verdad, ¿por qué Dios usa este lenguaje? Segunda verdad, Dios usa lenguaje figurativo para mostrar intensidad. El propósito de estos pasajes antropomórficos que vemos en Génesis, que vemos en Primera de Samuel específicamente, es que Dios está usándolo para mostrar intensidad. Déjenme darles un ejemplo. Vamos al libro de Oseas, capítulo 13. Oseas está en los profetas menores, un poco más difícil de encontrar. Oseas capítulo 13, verso 18. Verso 8, perdón. Oseas 13, 8. Note lo que dice aquí. Como osa, este es Dios hablando, como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Noten el lenguaje, como osa, como león, como fiera del campo. Ahora, Dios simplemente puede decir, los voy a destruir. Y eso basta, ¿no? O sea, los voy a destruir. Pero hay una diferencia en decir, los voy a destruir, y algunos dirían, bueno, nos va a destruir. Tal vez nos van a correr del trabajo, no sé, el juicio va a ser algo leve. Pero cuando tú escuchas el lenguaje así, que Dios dice, como osa, yo voy a hacer estas cosas, yo los voy a desgarrar las fibras de su corazón, los devoraré como león. La imagen es como un león devora a un animal. O sea, no es algo lento, lo agarra, lo muerde del pescuezo, lo tira al suelo y empieza a atacarlo con severidad. Como fiera del campo los despedazará. Y ese es el punto, que el lenguaje es intenso para mostrar la gravedad del pecado.
de que cómo Dios puede comunicar que el pecado de Génesis 6:6 es mucho más intenso de lo que nosotros imaginamos. La única manera que Dios puede comunicarlo es decir, me arrepiento de haberlos hecho. ¿Entienden el punto? O sea, ¿cómo puede? Una cosa es, David fue desobediente. Es más, midamos los pecados de David y Saúl. David comete adulterio, Saúl no lo cometió. Saúl lo único que hizo, y aquí les va para los... voy a ser cuidadoso, pero ok, mejor no digo eso. Pero aquí les va para aquellos que creen que la justicia humana es la misma que la justicia de Dios. Saúl no mató a los amalequitas. Algunos dirían, compasión, amor. Pero Dios, ¿qué? Le dijo que ¿qué? Que los matara. Ok, ahora el mundo diría, oh, Saúl tiene más compasión que Dios. Y por eso sean discernidos en los tiempos que vivimos aquí. Mire, una cosa es la inmigración y todo lo que tiene que ver con eso. Lo que yo odio es Jesús fue migrante. Jesús no fue migrante. Lean la Biblia. Jesús fue de Jerusalén a Egipto, ambos bajo el imperio ¿de quién? De Roma. Es como decir, Jesús fue de Texas a California. Oh, Jesus was an immigrant. He gets us. He wasn't. Lean la Biblia y fue para cumplir la profecía de Oseas, que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día. Pero es que el mundo quiere establecer una narrativa que no existe ni en la Biblia misma. Y por eso hay que tener discernimiento en las cosas. Y esas son las cosas que a mí me molestan. Cuando los cristianos tuercen la Biblia y la usan de una manera... para decirlo de otra manera, si alguien que nunca va a la iglesia, que nunca lee la Biblia, que cree en el pro aborto, que cree en el homosexualismo, y luego viene algo de inmigración y empiezan a dar frases y hacer sus videos de TikTok acerca de la justicia de Dios y lo que la Biblia dice acerca de inmigración, mi respuesta a eso es, simplemente por discernimiento no es la persona que tú deberías estar escuchando. Cuando alguien favorece cosas que la Biblia claramente habla en contra, y luego en este caso parece ser que están diciendo lo que la Biblia dice, it's common sense, es sentido común, de que no agarres tu teología de TikTokers. Ese es mi punto aquí. Muchos simplemente ven, lo leen y se creen todo sin discernir lo que la cultura está diciendo y lo que la palabra dice. Y de nuevo, este es un ejemplo de David. David comete adulterio, mata a una persona y por estandartes humanos, tú y yo diríamos que el que cometió el pecado mayor fue David. Y sin embargo, Dios nunca dice de David, me pesó haber hecho a David rey. No lo dice. Lo que sí dice es Saúl, que de nuevo a los ojos del mundo dirían, pero Saúl salvó vidas. Pero Dios dijo, destrúyelas. Y ese es el punto. El pecado fue mayor porque su rebelión fue en contra de una ordenanza de Dios. ¿Y cómo Dios puede comunicar esto en un lenguaje donde el punto aquí, hermano, con Génesis 6:6 y Primera de Samuel 15:11 es, aunque no hay niveles en pecado, Dios está tratando de mostrar que la gravedad del pecado requiere una respuesta más intensa. Y la única manera que Dios puede comunicar eso es usar lenguaje como me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Los voy a devorar como un oso, como un león, como una fiera del campo. Usa este lenguaje figurativo para mostrar la intensidad del pecado o el castigo hacia el pecado. Por eso existe este lenguaje antropomórfico o metafórico en las Escrituras. Es algo intenso. Y por último, la tercera razón por la cual existe esta idea bueno, en este caso no es tanto antropomorfismo, pero la otra evidencia del hecho de por qué Dios es inmutable es los ejemplos que vimos anterior. Ahorita voy a ir al otro slide, pero Charnock también habla de un lenguaje condicional, que el cambio parece ocurrir, pero no es cambio de esencia, sino una respuesta a sus condiciones o condicionales. O les pongo esta frase,
cuando encontramos predicciones en las Escrituras declaradas y sin embargo no ejecutadas, debemos considerarlas no como absolutas, sino condicionales. Y a lo que me refiero aquí es, o a lo que Charnock se refiere aquí, perdón, es estos pasajes. Estos pasajes todos tienen condición. So déjenme darles ejemplo a lo que él se refiere aquí. Génesis 2, 16 al 17. Dios le dice a Adán y Eva, el día en que comieres del árbol del fruto, de los frutos prohibidos, perdón, el día en que comieres ciertamente que morirás. Hay una, esto es lo que Charnock se refiere aquí, hay una condición puesta por Dios. La condición existe por toda la eternidad. Y el punto es que al momento que Adán y Eva iban a comer de eso, iba a introducir el pecado e iba a introducir la muerte. Y porque Dios es fiel a su condición, al momento que Adán y Eva hacen eso, es exactamente lo que sucede. ¿Por qué hay muerte en este mundo? ¿Por qué aún la tierra muere, sequedad y todo lo demás? Porque Adán y Eva comieron y introdujeron el pecado al mundo. Y Dios fue fiel a esa condición. ¿Qué con estos pasajes de intercesión, de oración que vimos? Ya no voy a regresar a ese slide, pero porque hay una realidad de condición también. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De que hay una realidad, existe una condición que Dios dice, los que desobedecen recibirán castigo, los que se arrepienten recibirán esta bendición, recibirán este perdón, por decirlo así, y hay condiciones a estas realidades. Vaya conmigo y termino, o no termino, pero otro ejemplo, vaya conmigo a Deuteronomio 28, para que entendamos las condiciones de otra manera. Vamos a leer las condiciones en sí, pero solo quiero mostrarles algo. Deuteronomio 28, verso 1, dice, acontecerá, aquí está la condición, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí está el resto de los versículos hasta el 14, están varios ejemplos condicionales. En otras palabras, Israel, si tú haces esto, te vendrá esta bendición, y esta bendición, y esta bendición. Ahora note, verso 15, pero acontecerá si no oyeres. Hay una condición de oír y hay una condición de no oír, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y de nuevo, del verso 15 hasta el verso 68, ¿notan la diferencia? Pocos ejemplos de bendiciones, porque Dios sabe que nuestra inclinación es ¿qué? Desobedecer. Entonces, más ejemplos de, hey, si desobedeces, esto vendrá y esto vendrá. Pero este es el punto que quiero que vean aquí. En estos ejemplos, donde parece ser que Dios cambia, no ha cambiado. Todos estos ejemplos son ejemplos condicionales. El pueblo es rebelde, hay una respuesta a la rebeldía. El pueblo se arrepiente, hay una respuesta al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a través de la palabra Dios desde el inicio ha puesto condiciones universales que porque Dios es fiel a sí mismo, si tú desobedeces, Dios vendrá con ira, con justicia. Esa es la condición con nuestra relación con Dios. Pero si tú te arrepientes, si tú pides perdón, Dios responderá con misericordia, porque ontológicamente Él es justo y Él es misericordioso, y ambas son realidad. Esas condiciones son
universales por los siglos de los siglos hasta que tengamos ya un cuerpo glorificado donde no pequemos. Pero el punto aquí es que estas realidades en esta tierra existen, estas condiciones en esta tierra existen, por lo cual aún en el Nuevo Testamento la paga del pecado es muerte. O sea, esa realidad existe aún hasta el día de hoy, y la misma idea de si tú te arrepientes y pides perdón, Dios es fiel para mantenerse fiel a su palabra, a su condición de aquellos que se arrepienten. Y de nuevo, esa es la idea de Charnock cuando habla de lenguaje condicional, que a través de la Biblia existe este lenguaje universal, esta realidad universal. Entonces el punto aquí no es el cambio en Dios, sino el cambio realmente es en nosotros, que nos fuimos de desobediencia a arrepentimiento, pero Dios y su condición siempre se mantuvo igual. Esa es la idea ahí. Y por eso, porque ya avanzó mucho el tiempo, Hebreos 6, 16 al 20 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y la idea aquí es que Dios se permanece fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Y esa es la bondad de este atributo, del hecho de que Dios es inmutable. Que la realidad es que tú y yo vamos a ser infiel, y sin embargo Dios se permanece fiel. De nuevo, solo para resumir esto, Dios usa lenguaje antropomórfico, lenguaje para describir características humanas en Dios. Usa este lenguaje para dar la intensidad del pecado, mostrar la intensidad del pecado. Y hay condiciones universales que no hay un cambio en Dios, sino que muestran que el cambio realmente sucedió en nosotros. Nínive fue de ira a arrepentimiento. El cambio no fue en Dios. Si se hubiera quedado en ira, Dios hubiera sido fiel a su palabra en traer ira. Pero porque hubo cambio, entonces Dios mostró misericordia. La realidad de Dios, las condiciones ya están. No hubo cambio en Dios, el cambio fue en el pueblo de Nínive. Y esos son el resto de los ejemplos que vemos en estas narrativas.